Vamos a meditar la palabra del Señor, hermanos. Y hermano, veíamos, hermano, un pequeño trasfondo del versículo del capítulo 7, del 8 y ahora el 9, hermanos. Y en el capítulo 9, del 1 al 4, hermano, marca una situación, un cambio, hermanos. Hasta ahora, hermanos, el apóstol Pedro ha tenido mucha relevancia en las actividades, hermano, que se han hecho, hermanos, pero a partir de este capítulo, hermanos, empieza el apóstol Pablo. Poco a poco, paulatinamente, hermanos, va tomando actividades, hermano, que se van plasmando en la palabra de nuestro Dios, hermanos, y tomando una participación destacada de una forma paulatina. Y junto con esto, hermanos, junto con el apóstol Pablo, en las actividades, hermano, que van tomando relevancia, hermanos, también vemos el evangelio que empezó en Jerusalén. Y ya veíamos, hermano, en la semana pasada, hermanos, que llegó a Samaria, hermanos, y a todo Judea. Pero ahora, hermanos, el evangelio se va a ir hasta otros lugares con los gentiles, hermano. Y eso, hermanos, porque el apóstol Pablo, hermanos, fue llamado precisamente el apóstol a los gentiles, aunque siempre, hermanos, él al llegar a un lugar nuevo, siempre buscó, hermanos, las sinagogas de los judíos como primer lugar, hermanos. Y Saulo, hermanos, en este momento, hermanos, está el párrafo que leímos, está hablando de Saulo, hermanos. Se cree, hermanos, que tenía por ahí un poco más de 30 años en este entonces, hermano. En ese tiempo, hermanos, era considerado, según lo que hemos leído, hermanos, era considerado por los rabinos, hermano, como una de las grandes promesas para profesar el judaísmo, pero no solo para profesarlo, sino para defenderlo. Hermanos, desde la guarida, por decirlo así, hermanos, de los fariseos. Entonces, hermanos, ya que por su celo y su devoción superaba por mucho a sus contemporáneos. Si se da cuenta, hermanos, él estuvo de acuerdo cuando fue ejecutado, apedreado, hermanos, Esteban. Después él lideró una persecución, hermanos, en contra de los cristianos. Hermanos, y Saulo, hermanos, contemplaba la fe cristiana como una amenaza para su religión, como una amenaza, hermanos, porque hablaban de cosas distintas o diferentes, o era una forma de entender la palabra, de predicar la palabra, hermanos, de una forma diferente. Y por ello, hermanos, se emprendió con una fuerza sin reservas, hermano, una persecución tan fuerte, con la finalidad, hermano, de erradicar por completo, hermanos, el cristianismo. Bueno, para nosotros el cristianismo, pero para él, hermano, pensaba que era una secta de los cristianos, hermano. Él pensaba así, hermanos, y para esto, hermanos, pidió autorización de los altos mandos de la religión de aquel tiempo, hermanos, como era el sumo sacerdote, hermanos, que eran dos en su momento, Anás y Caifás, hermano, pero se cree que uno de los dos, hermanos, pero muy probablemente, hermano, haya sido Anás, que era el sumo sacerdote de los judíos. Caifás era puesto por los romanos, hermanos. Entonces vemos, hermano, que él empezó una situación bastante fuerte en contra de los cristianos, hermanos, los que profesaban la fe en Jesucristo. Pero dice la palabra, hermanos, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. ¿A qué vino? Precisamente a pedir autorización. Dice, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Por iniciativa propia, hermanos, veíamos, hermano, que la religión cristiana, la fe cristiana, hermanos, era una amenaza para la religión de
el apóstol Pablo posteriormente, aunque en ese momento todavía era Saulo. Dice la palabra, para que si encontraba a hombres o mujeres de este camino, es decir, con esta fe, los trajese presos a Jerusalén. Dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. ¿Y qué era ese resplandor, hermano? Era el resplandor de Jesucristo, era la gloria de Dios o la gloria de Jesucristo, hermanos, y es un resplandor que solo él pudo ver, o una voz que solamente él pudo oír, porque Dios quería tratar con él. Amén. Los demás, hermanos, versículos después dice que los demás escucharon un ruido, escucharon el ruido, pero no entendieron, no vieron nada, hermanos, porque el único que vio, hermanos, era Saulo. Hasta este momento todavía, hermanos, Dios quería tratar con Saulo. Entonces, cuando Dios quiere tratar con una persona, hermanos, puede estar rodeado de mucha gente, hermanos, pero al final de cuentas Él va a tratar con una persona, nada más. Y esto es un principio, hermanos, y en algún momento, hermanos, Dios ha querido tratar conmigo, y aunque esté yo rodeado con gente, si Dios quiere tratar conmigo, Él va a ver la forma, hermano, para tratar con la persona que Él quiere llamar. Amén. Y hay veces, hermano, que el Señor actúa de acuerdo a las situaciones, hermano, en el cual ha habido veces, hermano, en que para todo el mundo las circunstancias son normales, menos para nosotros. Para nosotros hay cosas que no pueden ser normales. Ayer, por ejemplo, estaba yo escuchando una alabanza de las viejitas de hace 40 años, hermanos, mientras escuchaba yo esa alabanza, me llevaba a pensar algunos comentarios que he leído, porque leyendo y estudiando hechos me doy cuenta que algunos comentaristas, hermano, que tienen otros pensamientos, piensan que los milagros se acabaron, que ya no hay milagros en ese tiempo, y me llevaba a eso, y me llevaba a reflexionar, y digo, ¿cómo es posible que alguien que con el conocimiento de la palabra, que conoce la palabra, piense que los milagros se acabaron, cuando en ese tiempo todavía sigue habiendo señales del poder de Dios, de salvación, del Evangelio, y cuando se predica el Evangelio debe haber señales? ¿Y cuál es una de las señales? Son los cambios que hay en nuestra vida. Si somos groseros, ásperos, somos pendencieros, somos hacemos cosas que a Dios no le agradan, cuando venimos a Cristo Jesús, nuestra vida cambia, nuestra vida se transforma. Es más, si tenemos trastornos psicológicos, mentales o como sea, hermanos, el Señor nos cambia y nos da paz. Porque esas son las señales que aún en este tiempo se siguen viendo, pero no solamente son los cambios, hermano, emocionales, temperamentales o hermano, sino también el Señor sigue sanando en este tiempo, sigue obrando en este tiempo, sigue libertando en este tiempo. Y creo que algunos de los que estamos aquí, hermanos, llegamos a las cosas de Dios, al camino de Dios, hermanos, porque Dios hizo algo en nuestra vida o en nuestra familia, hermanos, en nosotros mismos, hermanos. Entonces Dios sigue obrando. Dios quiere tratar con nosotros, hermano. Cuando Dios quiere tratar con nosotros, Él va a obrar y va a haber señales. Y aunque para el mundo sea normal, hay cosas que sucedan, puedan ser normales para ellos, hermano, pero para nosotros, hermano, siempre van a ser diferentes. Hay cosas en nuestro diario vivir que para otros pueden ser normales. Es más, hoy en la mañana yo le decía al Señor, Señor, hoy yo quiero honrar tu nombre en todo lo que haga. Desde que me levanto hasta que me vuelvo a acostar, nos vamos a descansar, quiero honrar tu nombre. Quiero hacer tu voluntad, hermanos, y vemos, hermano, a través de nuestro caminar diario, cotidiano, hermanos, vemos como Dios nos lleva paso a paso. Eso no es natural, eso no podría ser así, de no ser porque Dios esté obrando, interactuando en nuestras vidas. Y fue lo que pasó precisamente con el apóstol Pablo. Escucharon el ruido, quizás vieron la voz, vieron el resplandor, pero no escucharon nada.
porque el único que pudo escuchar las palabras claras en sus oídos fue el apóstol Pablo. Amén. Y dice la palabra, y cayendo en tierra oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cayendo en tierra, hermanos, el resplandor que él vio, hermanos, fue la gloria de Dios. Y yo no sé si usted ya se ha dado cuenta, hermanos, que en la Escritura, cuando vemos que la gloria de Dios desciende para ser observada, para ser presenciada por los profetas o por los hombres de Dios, hermano, siempre pasa algo. Si usted va a los profetas, al apóstol Juan, por ejemplo, dice la Escritura que hasta se enfermó y él cayó como muerto por la gloria de Dios. Y en este caso, hermanos, Saulo, hermanos, era un hombre imponente, era un hombre elocuente, pero era un hombre, hermanos, como que de mucha fuerza, de mucho valor, de mucha audacia, muy atrevido, hermanos. Pero sin embargo, hermanos, podemos ver que ante la presencia de Dios, ante el resplandor de Dios, la gloria de Dios, hermano, él cayó. No sabemos de qué cayó. Algunos dicen que probablemente cayó de un caballo, y es válido. Tal vez eran más de 200 kilómetros desde Jerusalén a Damasco, hermanos, eran más de 200 kilómetros, hermano. Entonces pudo haber sido, hermanos, que se fue en caballo, pero como haya sido, hermanos, la situación aquí, hermanos, es que él, con la presencia de Dios, la gloria de Dios, hermano, hizo que él cayera al suelo. Amén, hermanos. Y a veces, hermano, yo pienso en esta situación y digo, me gustaría ver la gloria de Dios. No lo sé. Y la verdad es que, pensándolo bien, sí me gustaría, pero sí da un poco de temor. Amén. Porque todos los que han visto la gloria de Dios, hermano, algo ha pasado. El apóstol Pablo se cayó al suelo, pero no solamente se cayó al suelo, se puso mal. Y quedó como el impacto, yo creo que la fuerza del resplandor, hermano, sobre sus ojos, hermano, le impactó tanto, hermanos, que quedó ciego. Entonces, hermano, no sé si yo quisiera ver la gloria de Dios, hermano, y tener que quedar ciego, hermanos. Y no sé si haya por ahí una Ananías en ese tiempo, hermanos, que venga a orar por mí para recobrar la vista, hermanos. Pero, hermanos, no es el caso en este momento, hermanos. Pero a pesar de todo, hermanos, yo sí quiero escuchar la voz de Dios cada día. Yo sí quiero ver la gloria de Dios cada día, hermanos. Y quiero sentir la presencia de Dios en mi corazón, hermanos. Entonces, hermano, y dice la Escritura, cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él no sabía qué estaba pasando. Sabía que algo sobrenatural estaba pasando porque vio el resplandor, porque escuchó la voz, pero le empieza con una reclamación: ¿por qué me persigues? Y dice la palabra, él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahí nos quedamos por el momento. Con el contexto del apóstol, de Saulo, el contexto, era un hombre intelectual, era un hombre preparado, era un hombre educado en la ley de Moisés, hermano. Era un hombre, hermanos, que no era ningún analfabeta, mucho menos, hermano, sino era un hombre bien preparado, un hombre bien estudiado, hermanos. Entonces, sabiendo este contexto, ¿ustedes creen que el apóstol Pedro antes había oído hablar de Jesús? Yo creo que sí, hermanos. Él había oído hablar de Jesús, pero ¿cómo lo había oído hablar? Quizás vamos a especular un poco, hermanos, pero tal vez él había oído hablar como el que anduvo en Galilea, el que anduvo en Jerusalén, en Judea, hermanos, y que quizás hasta que anduvo haciendo milagros y que predicaba con denuedo, con valor y demás, hermano. Pero al final de cuentas, hermano, Saulo seguramente sabía, hermanos, que ese Jesús había sido crucificado.
Había sido crucificado, hermanos, y entonces, hermano, él sabía seguramente de Jesús, hermano, porque no podía mantenerse en el anonimato, porque para este entonces, hermano, toda la región de Jerusalén, de Judea, de Samaria y hasta Galilea, y hasta más fuera de la frontera, hermanos, sabían de Jesús. Y pensando en este contexto, hermanos, no creo que Saulo hubiera sido el único que no sabría de él. Quizás no lo conocía, no sabía, no lo había conocido como los apóstoles, hermano, pero sí había escuchado de él. ¿Pero qué escuchó de él? Muy probablemente, hermano, escuchó que fue crucificado, que murió, que fue sepultado y se acabó. Porque recuerden que en Jerusalén se escuchó el rumor, o más bien el falso rumor de que los discípulos en el sepulcro sepultaron el cuerpo de Jesús. ¿Se acuerda de eso? Ahí en Juan. Seguramente Saulo se quedó con esa inquietud, porque eso nacía desde la religión. Entonces él se quedó con ese pensamiento. Los discípulos andan diciendo que él resucitó, que murió pero resucitó, pero nosotros sabemos por la religión que Jesús no resucitó, sino fue hurtado el cuerpo por los apóstoles. Así lo pensaban, seguramente, hermanos, pero esto viene, hermanos, porque él, pensando que estaba muerto, dice, y como la religión del cristianismo era como una amenaza para la religión que profesaba Saulo, entonces dice, si el líder de ellos ya murió, si el profeta de ellos ya murió, lo único que tenemos que hacer es perseguir, erradicar a sus discípulos y asunto arreglado. Pero en este encuentro se le aclaran muchas cosas. Dice la Escritura, él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Se da cuenta? Saulo quizás pensaba, Jesús ha muerto, su cuerpo él no resucitó, su cuerpo fue hurtado. No. Sin embargo, aquí, viendo la gloria de Dios y teniendo al mismo Dios, al mismo Jesús de frente, le dice, yo soy Jesús. Y quizás estas palabras, hermano, aparte de lo que ya estaba presenciando, estas palabras causaron, hermano, una situación, hermano, hasta cierto punto tal vez un trastorno mental, emocional, hermano, de que dice, ¿cómo? Si yo sé que él estaba muerto. Mis líderes, es más, mis líderes me dijeron que él estaba muerto. Pero ahora tiene un encuentro personal con el Cristo de la gloria. Yo no sé si usted se puede imaginar la escena y qué pensamientos pasaban por la mente del apóstol, de Saulo, todavía aquí. ¿Qué pensamientos pasaban cuando escuchó, yo soy Jesús a quien tú persigues? No se daba cuenta hasta este momento que él dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. No se daba cuenta que al perseguir a los discípulos de Jesús, estaba persiguiendo a Jesús mismo. Que el dolor que les causaba, porque les causaba dolor, porque les perseguía a muerte. Si usted se da cuenta, dice Saulo respirando aún amenazas de muerte. Los perseguía a muerte. No se daba cuenta, hermanos, que el dolor que les provocaban los discípulos de Jesús como parte del cuerpo, porque la iglesia es el cuerpo, nosotros somos el cuerpo, los discípulos eran el cuerpo. El dolor que él le provocaba al cuerpo de Cristo, se lo estaba provocando también a la cabeza, que es Cristo. Dicho de otra forma, el dolor que estaba provocando en la tierra, persiguiendo a la iglesia de Jesucristo, a los apóstoles, el mismo dolor se estaba sintiendo en el cielo. Porque cuando los hijos sufren, Él también sufre con ellos. Amén.
Entonces, hermano, esto impacta. Yo no sé si usted puede quizás especular un poco, hermanos, en el pensamiento de Saulo, hermanos, qué impacto habría causado esta situación. Y más adelante, a partir de aquí, hermanos, podemos ver que el impacto fue tal, hermanos, fue tal en ese encuentro que tuvo con el Señor Jesús, hermano, que le cambió totalmente la vida. De ser perseguidor a ser predicador de la palabra. Amén. Y no solamente de ser perseguidor a ser predicador, sino de perseguidor a defensor del Evangelio. Porque él decía, no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios. Amén. Entonces primero lo perseguía y después lo defendía. Primero, antes lo detestaba, ahora lo predicaba. Entonces imagínense el impacto que esto pudo haber causado en la vida de Saulo. Entonces dice la palabra, y aquí se ve parte de lo que provocó en él, cuando le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues, dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. El aguijón, hermanos, es un pedazo de madera con una punta en el extremo, puede ser de la misma madera o puede ser de metal, hermanos. Y esa punta, hermanos, se usaba para motivar a los animales que caminaran. Pero cuando dice coces, algunos animales, hermanos, cuando se enojaban porque los estaban lastimando, hiriendo de alguna forma con la punta, algunos animales querían como que dar patadas al aguijón. Y eso es lo que quiere decir. Cuando un animal pretendía darle patadas al aguijón, lo único que iba a pasar es que se iba a lastimar más. Su rebeldía iba a ser más dolorosa que si no hiciera nada. Y eso es lo que le está diciendo el Señor a Saulo. Dice, el tratar de luchar contra mí te va a hacer sufrir más, va a ser tu vida más dolorosa, va a ser tu vida más triste, a que si tú te unes a mí. Si tú aceptas la disciplina, entonces, hermano, es más o menos lo que le está tratando de dar a entender, y dice la palabra, dura cosa te dar cosas contra el aguijón, y esto le provocó a él, dice, él, o sea, Saulo, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Estas palabras no hubieran salido de la boca de Saulo si él no hubiera presenciado lo que él presenció. Y muchas veces, hermano, hay cosas en nosotros, hermano, que nunca vamos a poder decir de no ser que Dios tenga que tratar con nosotros. Nunca vamos a poder, hermano, entender a alguna persona de no ser que Dios haya tratado con nosotros. Nunca vamos a entender a quién está enfermo si nosotros no estamos enfermos o no hemos estado enfermos. Entonces, hermano, recuerda, hermanos, por eso es que muchas veces Dios quiere tratar con nosotros, hermano, para que a su vez, hermano, nosotros podamos entender y de alguna forma también solidarizarnos, hermano, con el dolor o el sufrimiento de otras personas. Dice la palabra, ¿qué quieres que yo haga? Y quizás no podamos muchas veces oír audiblemente a nuestros oídos la voz de Dios, hermano, pero de una forma sí estoy seguro, el Señor nos va a llevar de la mano. Porque cuando no oímos la voz de Dios de forma audible, Él nos lleva de la mano. Porque no le voy a decir, es que Dios me dijo, no vayas allí, no vayas allá y no vayas allá, y vete para acá. No fue así. Sino que Él movió las circunstancias de tal forma que yo fuera no a donde yo pensaba, sino a donde Él quería que yo fuera el día de hoy. Entonces, hermano, ¿qué quieres que yo haga? Es una buena pregunta que nosotros le debemos hacer a Dios, ¿verdad? Y dice la palabra, y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Aquí me llama la atención otra cosa.
el Señor no le dijo qué debía hacer, no le dijo exactamente cuál era el camino a seguir, sino solamente le dio un pasito más que dar. Dice, levántate y entra en la ciudad y ahí se te dirá lo que debes hacer. Y de alguna forma, como Dios es tan soberano, sabio, hermanos, ¿qué hubiera pasado si Dios le hubiera dicho qué hacer ahí? Ponte en ayuno y oración, por ejemplo. A final de cuentas estaba en ayuno y oración, porque 3 días no comió ni bebió. Hermanos, pero ¿qué hubiera pasado si el Señor le dice, ponte en ayuno y oración y después te vas a predicar? ¿Qué hubiera pasado? ¿Hubiera sido saludable? Bueno, a lo mejor no me ha entendido totalmente, pero a lo que voy es a esto, que cuando Él lo manda a entrar a la ciudad, porque Dios tenía planeado otra cosa. Dios que tenía planeado que Saulo, ahora con el impacto del encuentro con Dios, de ver la gloria de Dios, hermano, él pudiera integrarse a la familia de Dios. ¿Y cómo lo hizo? Le dijo a dónde tenía que ir, a dónde tenía que estar. Allí estuvo aposentado 3 días sin comer ni beber, hermano. Mientras tanto, hermanos, él estaba tratando con Ananías. Y Ananías, hermano, lo integró a la iglesia. De alguna forma, a través de ellos, de la iglesia, se integró a ellos. Pero lo que Dios quería es que Saulo fuera parte de la iglesia, parte integral de la iglesia. Y esto me hace ver, hermanos, que nadie puede vivir una vida cristiana de forma aislada. Pero aquí lo que nos lleva, hermanos, es que la iglesia de Cristo es un cuerpo. Y si alguien dice, es que yo quiero buscar a Dios, yo busco a Dios, pero yo no voy a la iglesia. Yo no tengo necesidad de un compañerismo cristiano. No puede ser. Porque el mismo Saulo, hermanos, con la intervención de Dios sobre su vida, le dijo, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y ahí es donde el Señor quería que tuviera ese encuentro para empezar a integrarse a la familia, al cuerpo de Cristo. Porque si se dan cuenta, Saulo entró, ahí se empezó esa integración, hermano, y después tuvo encuentros, hermano, con otros, como Silas, como Bernabé, bueno, el primer caso fue Ananías, hermano. Entonces, la cosa es que Saulo tenía que integrarse a la iglesia de Jesucristo. No tenía que armar su propio AR, su propia denominación. Él tenía que unirse a los apóstoles puestos por el Señor. Amén. Entonces, hermano, aparte de eso, otra cosa que me llama la atención, hermanos, es que Saulo tuvo que depender aquí, a nivel corporal, a nivel cuerpo de Cristo, de otra persona que orara por él para que recibiera la vista. Y también para que fuera lleno del Espíritu Santo. ¿Dios lo pudo llenar en ese momento? Lo pudo hacer directamente. Lleno del Espíritu Santo. Incluso hablar en lenguas o qué sé yo. Pero Dios no quiso hacerlo de esa forma. Él quiso usar a Ananías para que recibiera la vista, pero también para que al ponerle la mano, recibiera la vista, pero también fuera lleno del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta cómo a veces no? Es que a mí Dios me ministra, es que a mí Dios me habla, es que a mí no. Todos tenemos necesidad unos de otros. Amén. Tenemos necesidad también de un liderazgo con el cual podamos ser sobrellevados, podamos tener dirección de parte de Dios, hermanos. Entonces, hermano, Saulo, siendo de esa talla, digamos, de esa talla en conocimiento intelectual, en fuerza para pelear, para perseguir, y después, hermano, siendo el gran apóstol, hermano, el gran apóstol a los gentiles, hermano,
tuvo que primero ir o depender de Ananías y de otros como Bernabé. ¿Se acuerdan de Bernabé? Que también lo ayudó, lo veremos en su momento, hermanos, y Silas también, Juan Marcos, hermano, pero todos ellos, hermano, todos ellos abonaron para el bien del ministerio del apóstol Pablo, que fue posteriormente. Amén. Y dice la palabra, dice, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, turbados, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Ellos no entendieron, eso lo dice más adelante, hermanos, en el 26, hermano. Dice, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Qué precioso, qué impacto, hermanos, maravilloso, hermanos, el Señor causó, hermanos, en la vida de Saulo, hermanos, pero creo que hay principios aquí que tenemos que retomar. Saulo siendo el gran hombre, el gran erudito, el gran religioso, el gran perseguidor, hermanos, llegó un momento en que cuando el Señor lo impactó, cuando el Señor lo encontró, cuando tuvo un encuentro con Dios, él tuvo que decir, ¿qué debo hacer? Amén. Entonces, nosotros creo yo que es una buena idea para nosotros, el decirle a Dios, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Y quién le dijo qué es lo que debía hacer? Cuando llegó Ananías, oró por él, hermano, y él formó parte del primer contacto, digamos, de Saulo con la iglesia de Jesucristo. Amén.